todos, yo soy Darío Rodríguez Duch, soy abogado, vengo trabajando en la cuestión del hábitat hace unos años ya, acompañando tanto a la red Hábitat como también al movimiento ALMOI, digamos el movimiento de ocupantes inquilinos a nivel nacional. Vivo en Bariloche, de hecho fui concejal desde la ciudad de Bariloche hasta el periodo que acabo de terminar. Entonces, por eso me parece tan importante y tan relevante que acá en el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes se esté tratando esta problemática, porque desde el Consejo realmente se puede contar con muchas herramientas, así como esté presente el intendente también me parece fundamental, ¿no? Que esté el intendente, que también se involucre el secretario de gobierno, que estuvo presente, que también se involucre en las áreas de planeamiento, porque, digamos, una de las herramientas que realmente nos permitió en Bariloche empezar a abordar la problemática de una manera mucho más integral que la que nos da la provincia, en el caso de Río Negro desde Vierna, imagínense a 900 kilómetros de distancia de Bariloche, la poca incidencia o la poca capacidad de tener clara la realidad que se tiene desde tanta distancia. Entonces, acá en Neuquén, por ejemplo, si bien es una provincia que es por ahí más accesible en el sentido de que no hay tan largas distancias, sí nos parece importante que haya en un momento alguna herramienta parecida a lo que sería un instituto de vivienda municipal. En Bariloche lo pusimos en funcionamiento desde el Consejo, fue una discusión que se dio en el Consejo Deliberante. Ni siquiera fue la iniciativa del intendente, es decir, esa posibilidad siempre se cuenta, digamos, hay que aprovechar que existe esa posibilidad. Dentro de esto, entonces, se dio el gran debate. ¿Se puede desde la municipalidad, por ejemplo, generar esas herramientas? Y sí, realmente se puede. De hecho, hoy les diría que es una de las 3 líneas, quizá, de trabajo más importantes que tiene la municipalidad y el Instituto de Vivienda. Tan importante que hasta se lo constituyó como ente autárquico. Es decir, es un ente autárquico que tiene además una autonomía financiera. Es decir, puede recaudar fondos, se maneja fondos específicos, fondos fiduciarios específicos, que permiten precisamente ir dando soluciones habitacionales. Sea, como decía el intendente recién, brindando el acceso a la tierra en algunos casos. Por ejemplo, ahora acaba de ser noticia, ayer salió en el Río Negro, la compra de las famosas 42 hectáreas que vino siendo una gran lucha que se dieron las organizaciones, en este caso el FTV, la Federación de Tierra y Vivienda, que es a nivel nacional, el MOI, el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, y distintas cooperativas de Bariloche que fueron ellas gestionando la posibilidad de conseguir una tierra X. Dijeron, esa tierra de allá nos interesa. ¿Qué pasa en esa tierra? Esa tierra era de un privado. Mejor dicho, la había comprado ya en última instancia la cooperativa de electricidad. Entonces, vieron la posibilidad de gestionar para que el Estado se la compre a la cooperativa de electricidad. Ustedes saben que el intendente se llama Goye, que es de la familia tradicional suiza de origen de Bariloche, por lo menos de los llamados pioneros, y que es precisamente el presidente de la cooperativa. Fue el presidente de la cooperativa de electricidad. Entonces, era un argumento válido para, precisamente, decirle, ustedes no son extraños a esa tierra. Usted hoy es intendente y la cooperativa que usted presidió durante todos estos años anteriores era la que compró esa tierra. Entonces, tenemos que llegar a algún acuerdo por ese tema. Y ahí es donde finalmente ayer salió la noticia de que se llegó a la compra de 25 de las 42 hectáreas famosas y que es un proyecto urbanístico en el cual invirtió el Estado, puso incluso 120.000 pesos para hacer el planteo urbanístico, para que un estudio, digamos, que realmente una consultora hiciera un buen planteo, para dar 605 soluciones habitacionales. No es poco, digamos, es mucho. Lo que hemos notado como experiencia de Bariloche, y que por eso queríamos un poco compartir acá, es cómo ante la falta de políticas de Estado, concretamente la gente empieza a reaccionar. Y la forma de reaccionar obviamente es a través de decir, esa tierra está libre. Generalmente no lo hacemos solos, sino nos organizamos con otro y bueno, vamos y ocupamos. Realizamos una ocupación pacífica. La ocupación pacífica, y esto sí lo digo como abogado y me hago cargo en ese sentido, no es un delito, tal como se lo quiere plantear, ¿sí? Se habla de usurpación, que sí sería la figura delictiva, cuando se dan 4 condiciones. Cuando se dan una de las 4 condiciones. O violencia en las personas o en las cosas, o amenazas,
o clandestinidad, que es cuando se hace sin que nadie se entere, sin que nadie, y totalmente a espaldas, o abuso de confianza. Entonces, si no se da alguna de esas 4 condiciones, no es delito de usurpación. En todo caso, es una ocupación pacífica que dará lugar para que en el futuro, incluso hay una figura muy conocida por todo el mundo que se llama usucapión. La usucapión es un instituto que viene de más de 2000 años del derecho romano. Entonces, mal puede ser un delito una institución reconocida legalmente como la usucapión, que es precisamente ocupar pacíficamente un lugar durante más de 20 años, así es como lo regulaba el derecho romano. En Roma incluso eran 30 años, ahora son 20, y son 10 cuando hay un título justo, por ejemplo, por este compraventa, ¿sí? Entonces, precisamente cuando hay buena fe, cuando hay justo título, son 10 años. Y actualmente se está empezando a poner en funcionamiento otra herramienta importante, que es la ley Pierri. La ley 24374 es una ley de 1992 que establecía que las posesiones, en aquel entonces, anteriores a 1989, es decir, 3 años antes de que saliera, es decir, las posesiones que en ese momento tenían 3 años de antigüedad, permitían o obligaban, en todo caso, al Estado a hacer un reconocimiento del lugar y a otorgar un certificado provisorio a la gente. Ese certificado provisorio se hacía previo una publicación de edictos, y entonces, en ese momento, durante 10 años, quedaba con el certificado provisorio de la gente, que al menos le permitía bajar los servicios, le permitía tener por lo menos una situación de relativa legalidad, ¿sí? Por ahí la tierra era de otro, pero el Estado por lo menos está obligado, y esto está vigente porque se acaba de actualizar hace poco, en el 2006, si no me equivoco, de Fernando, ¿no es cierto? En el 2006, es decir, del 2006 para atrás, todas las posesiones anteriores pueden ser involucradas con la ley Pierri. Eso significa que esta ley salió en el 2009 y que entonces todas las posesiones anteriores, que hay muchos barrios que están sin regularizar en las distintas municipalidades, San Martín sin duda también, podrían ser regularizadas de una manera mucho más económica. No se tiene que involucrar el Poder Judicial a través de la ley Pierri, sino que 10 años después de la expedición de ese certificado provisorio, se transforma directamente en el título, es decir, se inscribe el dominio y se da un certificado que hace la veces de una escritura, es decir, lo mismo, ¿no? Es decir, que en total se están haciendo 13 años en vez de 20 años, y lo interesante es que es decir, a los 3 años ya se está contando con un certificado provisorio. Es una situación que de alguna manera mejora la dignidad de la gente cuando está tantos años en incertidumbre, y de alguna manera permite que la gente por lo menos quede claro que está poseyendo pacíficamente. Lo que pide la ley es que sea una posesión pacífica, no haya una situación así de intercambio violento, ni que haya un juicio en el medio, ¿sí? Pero hay muchísimos casos de posesión pacífica que, si lo tenemos que someter al sistema de usucapión, les puedo asegurar, y he seguido como abogado varios casos de usucapión, es un trámite largo, costoso, hay que pagar alta tasa de justicia. Por ejemplo, en Río Negro es 2,5%, acá más o menos es igual de lo que vale la propiedad, de tasa de justicia, más los edictos, más los honorarios de los abogados, que rondan entre el 11 y el 17% de lo que vale. Entonces calculamos no menos del 20% de lo que vale la propiedad, sale a hacer su juicio usucapión. Después de encima haberse comido los 20 años de no haber podido ni ampliar la casa, de tener la incertidumbre, de ver si realmente viene o no viene el activo propietario, etc. Y es un instituto que, ya les digo, no podemos entonces hablar de que son delincuentes ni que es un delito la mera ocupación. La ocupación pacífica son hechos que existen y existieron siempre, y que es, de hecho, por eso lo que hace la ley es decir, cuando hay situaciones de conflicto, de amenaza, etc., en todo caso no se considera ocupación pacífica. Y ahí tiene que intervenir la justicia para ver cómo lo resuelve, de qué manera mejor lo resuelve. Conclusión, en Bariloche, en un momento dado, cuando no había, y no es que ahora estén las políticas, pero de repente no había ni siquiera instalado el tema de que era un problema, la cuestión de la tierra, porque durante los años 90, digamos, con el dólar 1 a 1, acá habrá pasado algo similar, no era un gran problema, los terrenos no estaban tan caros, las zonas turísticas como esta, como las nuestras, se han encarecido muchísimo en dólares.
Es decir, un terreno que valía en dólares, 10.000 dólares, en el 1 a 1, que eran 10.000 pesos, concretamente, pasó a valer 60.000 dólares, 80.000. Entonces uno dice, ¿cómo es el fenómeno de inflación en dólares? Ese fenómeno, bueno, se da sobre todo en este sistema nuestro, que es muy particular, en el cual de repente empieza a ser apetitoso por el libre mercado de la oferta y la demanda para distintos inversores a veces extranjeros, y se encarece muchísimo el valor, entonces, en dólares. Ahí es donde se produjo ese quiebre con la necesidad de la gente. En un momento una cosa era pagar 10.000 pesos, y ahora que no es que se gana demasiado más, se gana más, pero no tanto, y ahora vale 60.000 dólares, el mismo. ¿Sí? Entonces, algo nos cerraba. La gente empezó a reaccionar. ¿Cómo empezó a reaccionar? Organizándose, formando cooperativas, en el mejor de los casos, tratando de decir, bueno, tenemos ingresos medios, tratemos de hacer una oferta para ver cómo complementar el tierra. Cuando tenemos ingresos bajos o muy bajos, directamente veamos a ver qué tierra está libre y que no nos van a economar durante 2 años y hagamos una ocupación pacífica. La gente no es que iba porque quería, servía, ni nada, sino era una cuestión realmente de necesidad. Entonces así es como se vivió la experiencia de Nahuel Bueno, en Bariloche, que es una toma que hoy tiene 6.000 personas adentro, 6.000. Es decir, entonces, al principio la reacción del Estado fue criminalizar, fue meterle la denuncia penal inmediatamente. Decir, bueno, son delincuentes, instalar el concepto falso, ya les digo, de que una ocupación pacífica es un delito en sí mismo, ya sabemos que no lo es, si no se dan esas condiciones, ¿sí? Esas condiciones de usurpación. Artículo 181 del Código Penal, lo dice muy expresamente, ¿no? A su vez, entonces, primero se comenzó con esa política, la política de decir, bueno, son delincuentes, son marginales, están generando violencia social, etc. A todo esto el propietario norteamericano que ni apareció, es el día de hoy que ni apareció, por ejemplo, de toda esa zona, se llamaba Sey. Y bueno, finalmente el Estado adoptó otro rol y dijo, bueno, vamos a ver, hay que hacerse cargo de que hubo muchos años sin políticas de Estado relacionadas. Concretamente, la situación es que la gente se empezó a regular la problemática, autosatisfacer, si se quiere, la demanda de tierras. Entonces, frente a eso, el Estado, más que criminalizar, tenía que ver de qué manera hasta ayudaba en solucionar el problema que era un problema evidente. Y ya no se podía hablar de delincuentes si empezaban 500 personas, 800 personas, terminaron siendo 6.000. ¿Qué vamos a decir? ¿Son 6.000 delincuentes? Entonces, no, hubo una falta concreta de políticas de Estado. Eso es evidente. Entonces, eso incluso involucra responsabilidad del Estado. Nosotros, desde el trabajo, sobre todo en el mundo de los derechos humanos, tratamos de abordar la problemática como una política de Estado y como una responsabilidad del Estado. Por eso lo que proponemos es que de antemano, antes de que sucedan las situaciones de semejante crisis, haya políticas previsibles y previsoras, precisamente. Una de ellas es la adquisición de tierra. Como bien decía recién el intendente, una posibilidad es la compra, como lo que acaba de darse a hacer en Bariloche. Otra posibilidad es cuando se utilizan herramientas que se tienen desde el Estado y que no las tienen los particulares, como por ejemplo la compensación de deudas, ¿sí? Una de las soluciones que encontramos cuando se encontró, digamos, a un representante de ese norteamericano era que por ejemplo, había, supongamos, 2.000 terrenos, de los cuales había una deuda total de tasas de los últimos 10 años. Es decir, no había pagado tasas nunca al municipio. Pero como uno a los 10 años prescribe, le puede reclamar los últimos 10 años, ¿sí? Por una cuestión de prescripción nada más, ¿no? Y entonces ahí es donde se dijo, bueno, esta deuda es tanto, por lo tanto, o nos pagás esta plata o nos das terrenos en consecuencia. Y así se consiguieron casi 370 terrenos, ¿sí? En compensación de deuda, con los cuales pasaron a ser de la municipalidad y por lo tanto a poder regularizarlo con la gente. Que se empezó a regularizar a través de un sistema de venta, pero de venta mucho más blanda, accesible, con cuotas
reales, accesibles y con plazos determinados. La gente en realidad no busca que se le regale ese terreno, sino que busca tener acceso a esa tierra y tener los títulos el día de mañana y que sean propias de ellos. Eso es un fenómeno que se dio mucho así en Nahuel Huapi, sobre todo fue muy evidente. La gente entonces dice, necesitamos algo que sirva, algo que sea accesible, algo que sea posible para nosotros. Y ahí es donde vemos que la herramienta que tiene el Estado de compensar deudas no la tenemos como privados, ni siquiera como cooperativas. Y hay que hacerla valer. Otra herramienta fundamental, y esto lo dejamos también fue una ordenanza nuestra, un proyecto nuestro, digamos, en Bariloche, que es el que mencionó el intendente, porque hace un par de semanas tuve una charla con él y con varios concejales, que es el tema de la plusvalía urbana. ¿Qué es la plusvalía urbana? Es una noción en virtud de la cual, cuando el Estado genera condiciones, por ejemplo a través de un cambio de normativa, cambia una ordenanza X que le otorga parámetros urbanísticos a una zona que era rural y que la transforma a partir de eso en un área de servicios o un área habitacional o en un área comercial, y le suma muchísimo valor a través de esa normativa. Y esa tierra, que es un privado, hace que el privado le represente 10 veces más valor, porque pasa de tener, por ejemplo, ¿no?, $5 el metro cuadrado a $50 el metro cuadrado, a partir de un cambio de normativa de ese tipo. Esos $45, es decir, ese 90%, ese 900% más, quiero decir, siempre se lo quedó, históricamente se lo quedó el privado. Ahí es donde nosotros empezamos a decir, la pucha, ¿cómo es esto? Es decir, le estamos dando un valor enorme al privado y el privado no está devolviendo nada a esa sociedad. Entonces ahí decimos, como Estado, tenemos que hacer valer esa figura. ¿Cómo se hace en la práctica? Cuando hay una ordenanza, mejor todavía, que es lo que propusimos y sancionamos finalmente en Bariloche después de 2 años de discusión. Pero se realiza en la práctica a través de convenios urbanísticos. Un ejemplo de eso lo tenemos con la ciudad de Rosario, que es la que quizás más utilizó este recurso. Un recurso muy bien llevado adelante, en el cual, cuando se le daban parámetros, no es que el Estado cobraba plata, no es que le sacaba plata al privado, sino que se hacía a través de compensaciones. En tierras, por ejemplo, un loteo de 600 hectáreas, bueno, dame 50 que lo voy a utilizar como Estado para solucionar problemas de la gente. Un ejemplo de Rosario que es muy interesante para ver hasta dónde son las posibilidades de los convenios urbanísticos es un propietario que tenía propiedades hasta sobre el río, digamos, hasta el borde, y que tenía interés en hacer estacionamientos. Entonces, la idea era de qué manera se podía obtener algo para toda la gente de esos estacionamientos. Iba a ser un negocio privado y encima con costa del río, iba a tapar la costa del río. Conclusión, se logró a través de un convenio urbanístico y basado en los precedentes que hizo el mismo gobierno Rosario, que tiene ya muchos antecedentes en este sentido, lograron entonces que toda la parte de arriba de los estacionamientos fuera público. Por lo tanto, es una gran terraza hoy, con una baranda que se ve por todos lados, que se ve todo el río, que la gente lo disfruta, y la parte de abajo es privada. Es decir, eso jurídicamente es posible. Es cuestión de utilizar la herramienta. Lo mismo sucede entonces para poder acceder a la tierra, para poder acceder al hábitat. Entonces, habilita un loteo, bueno, tantas hectáreas son para loteo social o para que el Estado utilice, por ejemplo, en infraestructura o en lugares para producir infraestructura, para producir servicios. La otra vez un ejemplo que me pareció muy llamativo. Vino Luis Puenzo, el director de la Historia Oficial, un tipo un gran artista, incluso yo lo admiro, me encantaban las películas de él, me encantó la Historia Oficial, ganó el Oscar, etc. Pero ahora se ha transformado en un gran comerciante, un tipo muy simpático, muy agradable, ¿no? La otra vez vino a Bariloche y él es el dueño de todo un triángulo de 9 hectáreas en la entrada de Bariloche. Donde está la rotonda, ¿vieron? Para ir al aeropuerto, bueno, todo ese triángulo es de él. Y resulta que lo tiene hace bastante, lo compró, se ve cuando sacó el Oscar, más o menos, pero hace como 20 años. Y resulta que quería, en esa zona que hoy es rural, de donde está la zona de Canal por ahí, toda esa zona la quería hacer área de servicio. Quería poner un estadio cubierto por estación de servicio,
una universidad para cine, que nos parece muy interesante la idea. Imagínense con un nombre muy reconocido como el de él, me parecía bárbaro. Un hotel, por ejemplo, de paso, que es, vieron que a veces al lado de las terminales de ómnibus se ponen hoteles que son para pasar la noche y después seguir un viaje, por ejemplo. Y entre otras cosas, él proponía dar en usufructo 2 de esas 9 hectáreas al Estado municipal para que haga la terminal. Conclusión, ahí era clic-caja, ¿no? Era un negocio redondo porque le permitía traer toda la gente que le iba a consumir en todos sus de servicios, a través de toda la gente que viniera a la terminal de ómnibus. Pero el pequeño detalle, se la daba en usufructo, es decir, la propiedad seguía siendo de él, diciendo, construyan la terminal, se la doy por 20 años gratis y después me la dejan a mí. Conclusión, bueno, por eso le digo, ni lento ni perezoso el artista, el gran artista, que yo se lo recontra respeto, pero era muy rápido a nivel de números el hombre, ¿no? Entonces, en conclusión, como Estado, nosotros estamos ya sancionando la ordenanza, que solamente después de todas estas discusiones de la plusvalía y algunos que defendían unos intereses de otros que otros, siempre pasa, los lobbies son salvajes, y lo digo como ex concejal. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Se logró, digamos, por lo menos dejarle sentado el criterio. Si vos querés llegar a este acuerdo y nosotros te damos los parámetros, vos esas 2 hectáreas es exactamente lo que vale lo que tendrías que aportarle al Estado en propiedad, no en usufructo. Entonces le quedó clarísimo al tipo, y si bien todavía no se logró, sabe y le quedan claras las reglas. Las reglas del juego tienen que ser claras, incluso con un recontra empresario. Y entonces de repente ahí lo que se logra es bienes públicos para toda la gente y que quede siempre, en este caso, como propiedad para el Estado y para todos los barilocheses. Entonces, nos permite desde el Estado utilizar esas herramientas. Si esas herramientas nosotros tenemos la posibilidad de apertura, la lucidez y el diálogo suficiente con las organizaciones, con las cuales también trabajamos, realmente se logra algo muy potente, gente. Yo creo que el ejemplo de acá del Lote 27 es un gran ejemplo a nivel nacional. Es la primera vez en el país que sucede, y yo le digo, me tocó como abogado de comunidades indígenas de allá del Cerro Hondo, en Bariloche, ir a verlo al mismísimo Bendini, que era el comandante en jefe del ejército, por el tema del Cerro Hondo, de las tierras de las comunidades, y le puedo asegurar que nos trató muy bien, pero marche preso. Es decir, jamás querían generar el precedente de reconocer tierra del ejército, que es las cosas de la abuela, son las cosas de la abuela completamente, en función de comunidades o de grupos organizados, porque se les generaba un precedente que después se le complicaba. Entonces, el ejército ya no tiene tanque, no tiene aviones, no tiene armas, no le dan la bala, digamos todo, pero tiene tierras. Es más, son millonarios en tierras, ¿sí? Son recontra millonarios, por eso le decimos que son las cosas de la abuela. Las 3 fuerzas. Las 3 fuerzas. No, es tremendo el poder que manejan a través de ese poder económico que hoy son esas tierras en lugares estratégicos. Es decir, vos vas a Corrientes y en el centro de la ciudad, es decir, ya no quedó más afuera, quedó rodeado de ciudad, digamos, toda la tierra del ejército. En Bariloche tenemos 5.000 hectáreas casi del ejército. Es una barbaridad. En la zona urbana, toda la zona de abajo de Catedral, para abajo hasta el lago casi, es todo el ejército. Estamos hablando de tierras costosísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que en San Martín se lograra a través del trabajo del Parlamento Cultural y bueno, sobre todo entre los Vecintec, que me encantó me encantó el mote, digamos, el título, digamos, de Vecinos Sin Techo, pero Vecintec me suena lindo, simpático. Y el mundo mapuche a través del barrio intercultural, y me parece fantástico lo que se hace. Entonces, es muy impresionante que esto, eso ha pasado hace muy poco, fue sin duda logro de la gestión de ustedes, y entonces, eso es ni más ni menos que volver a esto. Cuando el Estado interpreta esta necesidad de la gente y pone a disposición las herramientas con las que cuenta, la pucha, se puede hacer milagros, se pueden hacer milagros. Entonces, me parece que esas experiencias son las que nos permiten decir que si hay una política de Estado, concretamente, tenemos que hacerla valer. Tenemos que hacerla valer de estos organismos, desde un Consejo Deliberante, donde a cada rato, no sé si acá viene, pero
ya cada rato se nos venían grupos de vecinos importantes, digamos, que estaban buscando soluciones. Hay posibilidades, tenemos un montón de herramientas. Y eso es lo que, por eso yo no sé, seguramente estoy con poco tiempo. Quiero una introducción nomás, pero bueno. Está bien, bueno. Todo bien. Bueno, por eso quería agradecerles más que nada y después, en todo caso, seguiremos contando experiencias entre nosotros. Así que muchas gracias.